RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a establecer comunicación a esta hora con el señor Eduardo Herrera, el director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción. Debemos indicar que el Consejo Privado Anticorrupción está integrado por 21 instituciones del sector privado. Señor Herrera, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. En principio nosotros creemos que esta es una oportunidad perfecta para poder establecer una distinción entre dos cosas que tenemos que aprender claramente. Lo primero es que acá hay un asunto ético, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner el caso del laboratorio privado cuyo gerente parece ha sido vacunado irregularmente. Ahí hay un asunto estrictamente ético y la empresa tendrá que decidir, por ejemplo, si separa a esa persona o no y cómo se contamina o acepta o no esa persona, esa empresa que la actitud irregular. Eso es lo primero, hay que empezar a internalizar la ética, a reflexionar. Nuestro país está muy acostumbrado a satanizar y a crucificar gente muy rápido. Y lo segundo es el aspecto de justicia, que nos lleva al punto inicial. Esto tendrá que ser investigado por las autoridades judiciales y para eso es muy importante hacer una reforma del sistema de justicia. De lo contrario, volveremos a un escándalo más adelante sin haber aprendido una lección y sin que haya sancionado a los responsables. Claro, pero aquí también yo quiero remarcar algo que ustedes señalan, ¿no? Que nos hemos convertido y parece ser que ya hemos perdido la capacidad de asombro, ¿no? Tras los múltiples escándalos que se protagonizan en el Perú, ¿no? Y gran parte están ligados al tema de la corrupción, ¿no? Pero en este caso, no solamente es el tema de la corrupción, ¿no? Como hemos visto en el caso de Lavajato u otros casos, ¿no? Acá estamos viendo de por medio también vidas humanas, ¿no? Entonces es un tema mucho más que delicado, mucho más que sensible, ¿no? Coincidimos con usted que hay que internalizar justamente el principio de ética, el principio de valores en la comunidad y que el Poder Judicial actúe, ¿no? Pero en este caso también hay que ver algo que parece ser que en el Perú está muy internalizado, ¿no? La impunidad, ¿no? Se abren investigaciones, procede el Ministerio Público, procede el Poder Judicial, pero el reino de la impunidad sigue, ¿no? Sí, nuevamente, por esto es que este caso es tan importante, porque establece sensibilidades en las personas. O sea, hay gente que se está muriendo mientras una lista VIP ha sido vacunada en un acto totalmente miserable. Entonces, hay dos tipos de impunidades que no debemos dejar pasar. La primera es la ética, o sea, ¿cómo hacemos para que estas personas moralmente, con el reproche de toda la ciudadanía, sean sancionados? Número uno. Y lo segundo es lo que efectivamente está diciendo, que es la impunidad judicial. No es lo mismo una falta ética que un delito. Entonces, lo segundo tiene que implicar una pregunta trascendental. ¿Tenemos confianza en nuestro sistema de justicia? La pregunta, creo, mayoritariamente es que no. Entonces, ¿qué estamos haciendo respecto a eso? ¿Qué se está proponiendo a nivel de partidos políticos en esta campaña? Y ahí está el gran problema, la gran preocupación, que no se propone absolutamente nada. Entonces, vamos a la deriva. Ahora, pero en este caso también, y ahorita vamos a conversar justamente sobre la propuesta que ustedes están alcanzando, pero es importante puntualizarlo, ¿no? En este caso vemos que gente con un alto nivel de profesionalismo, un alto nivel académico, como es el caso del doctor Germán Málaga, lo voy a citar con nombre propio, ¿no? Y vemos cómo nos envuelve en una nebulosa, cómo nos va envolviendo en apreciaciones que cambian de momento a momento, ¿no? Y donde la ética, que usted mucho le pone énfasis, señor Herrera, simplemente queda pisoteada, ¿no? Porque vemos que vacuna a su señora esposa, trae a su hija de Alemania para que la vacunen, y también hoy nos enteramos que ha vacunado a su cuñada, ¿no? Entonces, ese principio de la ética ahí ya no rige, sino tiene que ir a la justicia, ¿no? Es que pueden ser las dos a la vez, no son excluyentes, ¿no? Y ahí la tingencia que usted señala es correcta. Cuando no se conocen los límites, cuando no se tienen en claro los conceptos como los de ética, pasan estas cosas, pues. Entonces vivimos preocupados en la actividad económica, ahora en la salud y en la ciencia, que son cosas importantes. Hemos descuidado lo fundamental, que es el principio ético, que es la neutralidad, la probidad, la veracidad, y hemos perdido además la capacidad de reflexión, porque casi nos estamos volviendo autómatas, ¿no? Bien decía al comienzo usted
que ya parece que esto no causa ningún tipo de cambio en la sociedad. Pasa el escándalo y la siguiente semana entramos a otro. Si es que no hacemos un punto de inflexión ya. Por eso es importante ambos conceptos. Desde el Consejo Privado Anticorrupción estamos tratando de hacer actividades para motivar la reflexión en las personas, para poder distinguir precisamente entre lo correcto y lo incorrecto, que es este caso, ¿no? Ahora que estamos en plena efervescencia política, a poco menos de 60 días del proceso electoral, elecciones generales al Congreso, Parlamento andino, ¿no? ¿Usted percibe, o desde el Consejo Privado Anticorrupción percibe, que hay voluntad de cambio en los partidos políticos en este tema que ustedes están proponiendo, una reforma para la administración de justicia, ¿no? También el tema de la ética en los partidos políticos. ¿Cómo observa usted este tema? ¿O seguimos tan igual como antes? Seguimos tan igual como antes. No ha cambiado absolutamente nada. Y lo podemos decir con absoluta certeza porque hemos estudiado los planes de gobierno. No hay ninguna propuesta seria, integral, de reforma del sistema de justicia. Ni de izquierda ni de derecha. Ni de nada. De ninguna. Y de ética, vaya y venga, ni siquiera se menciona la palabra, creo que ninguno de los partidos. O sea, hablamos de declaraciones juradas, de conflicto de interés, de política, de normas, pero eso no es la ética. La ética es mucho más grande que una declaración jurada. Por eso estamos así, por contentarnos en formularios, leyes. No, eso es el plano judicial, jurídico. La ética va mucho más atrás. Es educativa, es valorativa, reflexiva. Y ahí no hay nada tampoco. ¿Y cómo inoculamos la ética en nuestra sociedad? Ahí está la gran pregunta. Ahí tenemos que ir hacia un plan nacional, ¿no? Que coja, por ejemplo, el plano educativo. Seguramente a ninguno de nosotros dos nos han enseñado la ética aplicada, nos han enseñado una ética histórica, que decía Aristóteles, Kant, Spinoza, etcétera, pero nunca nos han enseñado a reflexionar en base a valores éticos. Eso hay que meterlo en el currículum, a la reflexión, a los niños que empiecen a reflexionar. Y los adultos hay que establecer un plan nacional de valores que conjugue estos conceptos con un aspecto psicológico. Las personas tienen que cambiar su comportamiento, su modo de actuar. Y eso implica incentivos que hay que crear. Entonces, esto es mucho más que decir vamos a hacer una campañita de valores. Es mucho más osado y hay que empezar ya, porque vivimos postergando esto hace mucho tiempo. Interesante lo que usted plantea, ¿no? Porque cuando uno empieza a analizar lo que ha ocurrido en el Perú, en el tema de la ética, en el tema de la lucha contra la corrupción, en realidad en nuestro país ya, de manera transversal, todos han sido tocados, ¿no? Desde la clase política, no hay nadie que se salve ni de izquierda ni de derecha, sector ejecutivo, gobiernos anteriores, casi todos vinculados, incluyendo al expresidente Martín Vizcarra, ¿no? También, si uno quiere tocar al Congreso de la República, ni qué decirlo, ¿no? Sector empresarial, un sector de la clase empresarial, ¿no? Gobiernos regionales, gobiernos locales, ni qué decir, ¿no? 20 gobiernos regionales implicados en temas de corrupción o presuntos hechos de corrupción. Entonces, ¿cómo cambiamos ese chip? Porque ya no solamente es el problema del sistema, es el problema de personas, ¿no? Efectivamente, es un tema de personas. No nos podemos escudar en conceptos, efectivamente, en sociedad civil, en políticos, en empresarios. No, somos personas al fin y al cabo todos, y por eso es que hay que ir a inocular, hablando de un tema de virus, inocular la ética en cada persona. ¿Cómo hacemos que cada persona cambie su comportamiento? Y eso implica un proceso psicológico. Por ejemplo, ¿qué hacemos para que las personas respeten el crucero peatonal? Nada más ahí voy, ¿ah? Nada más. Que el crucero peatonal es prácticamente acá un saludo a la bandera. A ver, ¿quién lo respeta? Nadie lo respeta porque no hay en todos lados semáforos. ¿La solución es poner semáforos? No. Hay que enseñar a las personas a respetar el derecho de los demás. Y con eso, con solo respetar el paso peatonal, ya ganamos un montón. Imagínense. Ahora, desde el Consejo Privado Anticorrupción, ¿qué líneas están emprendiendo justamente para ir motivando, ir cambiando, ir sensibilizando, uno, al sector empresarial, al cual ustedes están ligados, pero a los otros sectores también del país, entre ellos la clase política, ¿no? Mire, nosotros, por ejemplo, estamos haciendo seminarios, estamos lanzando podcasts. Hace poco hemos tenido un seminario respecto al concepto de corrupción, cómo ha evolucionado el concepto. Ya no es el concepto de soborno,
es un concepto que va mucho más allá. Este caso, VacunaGate, es un caso de corrupción típico. No es soborno nada más. Ahí hay tráfico de influencias, hay gente que ha cometido conductas antiéticas de saltarse la fila. En fin, estamos planteando ese tipo de eventos, estamos tratando de motivar que la gente reflexione. Fatalmente, no es lo más popular, no es lo que más vende, no es lo más rápido, pero nosotros estamos convencidos de que esa es la ruta, motivando reflexión en las personas y buscando cambiar paradigmas. Este es el momento. Ahora, desde la currícula, ¿cómo cambiamos? Que también es un tema elemental, ¿no? Sí, hay que enseñarles a los niños a tener razonamiento crítico, en principio, ¿no? Ahora que hay tanto, como se dice guachafamente, fake news, ¿no? ¿Cómo hacemos que los niños duden de todo y cuestionen y luego se instruyan y emitan opinión? Porque acá es muy fácil a la automática escuchar algo y emitir opinión visceralmente, pero no reflexionamos. ¿Cómo hacemos que los niños lleven ese razonamiento crítico? ¿Cómo hacemos que esos niños reflexionen? Eso hay que meterlo en la currícula, y yo luego no lo he visto en la práctica. No. Está refundido por ahí, pero no está en la práctica. Seguimos con una educación memorística que premia al 10.5, como teníamos antiguamente en el colegio, ¿no? Pasamos la matemática con 10.5 y listo, salvado. Entonces, pero eso no es, pues, eso no se aprende así. Claro, estamos dialogando con el señor Eduardo Herrera, director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción. Y esta crisis de salud, esta crisis económica, esta crisis política que vivimos también ha desnudado enormemente cómo estamos como sociedad, nos ha puesto en el piso en términos de valores, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, que hay gente que en medio del dolor humano le oferta a alguien un balón de oxígeno en 3.000, 5.000, 8.000 soles, ¿no? O cuando uno va a una farmacia, ¿no? Y una tableta de paracetamol cuesta un sol y se lo pueden haber vendido en determinado momento en Loreto a 25 soles, 30 soles, ¿no? O acitromicina, que cuesta 4 o 5 soles el blister, en algún momento se lo venden a 30 soles, o el alcohol, ¿no? O para conseguir una cama en algunos hospitales, sean de salud o sean de salud, siempre hay alguien que te dice, yo conozco a alguien, ¿no?, que por lo bajo te puede conseguir una cama, ¿no? Es decir, hemos llegado a un nivel, ya hemos tocado piso, ¿no? Hemos tocado fondo, ¿no? Entonces tenemos que recambiar todo, ¿no? Recapitular, ¿no? Resetearnos, ¿no? ¿Qué cree usted? Sí, sí, es correcto. Este tipo de situaciones nunca antes vistas en nuestra generación han motivado lo peor del ser humano y también lo mejor, porque hay muchos casos en los cuales, por ejemplo, la empresa ha colaborado sin ningún tipo de interés para ayudar a personas, por ejemplo, en las plantas de oxígeno, a traer las vacunas. O sea, yo creo que hay que rescatar eso a todo nivel. La sociedad también despliega muchas acciones de solidaridad, que, ojo, debe ser voluntaria. Estamos tocando piso, pero si tocamos piso, lo único que nos queda es subir. Entonces, yo guardo esperanzas en estas grandes muestras de buenos comportamientos de las personas, ¿no? Privados, públicos y de todo tipo en general. Bien que haya citado usted eso, ¿no? Porque hasta hace unos meses, cuando estábamos en plena primera ola, ¿no? En junio, julio, agosto, ¿no? Había voces que se querían mantener al margen para reconocer quiénes habían apoyado, ¿no? Si era la labor de la iglesia, o era la labor de comunidades organizadas, o era la labor de la empresa privada, ¿no? Y todo tenía un efecto mediático, ¿no? El gobierno lo hizo, el gobierno lo está haciendo, inauguramos algunas obras que se emprendían desde la empresa privada o desde la comunidad o el trabajo de la iglesia o el trabajo ecuménico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora estamos viendo que ya hay una mejor predisposición, ¿no? Y eso es justamente la solidaridad que tiene que ver con valores y que tiene que ver con ética, reconocer también el valor del prójimo, ¿no? Correcto, correcto. Y además otros valores más como la responsabilidad, ¿no? El fracaso de las políticas, y aquí voy a una crítica, la forma como se construyen las normas legales en el Perú, de una forma totalmente no planificada, errática, absurda, hace que parece si fuéramos menores de edad,
¿no? Necesitamos una norma, un protocolo, un padre que nos diga qué hacer, qué no hacer, nos castigan. Ahora nos permiten salir una hora a recrearnos. Hemos llegado a niveles pues, de minoría de edad espantosos. Entonces, la responsabilidad es un asunto que no debemos soslayar. Somos un país que prioritariamente estamos actuando de manera irresponsable. Y eso se va a ver reflejado en las elecciones. Votamos por el mal menor porque ya es lo único que queda. Eso hay que cambiarlo. Hay que adquirir nuestra responsabilidad como ciudadanos. Exigir nuestro voto y respetar nuestro voto. Muy bien, señor Eduardo Herrera, director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción. Yo le quiero agradecer la amabilidad de haber compartido estos minutos con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.